ustedes tienen que decir qué armadura va ahí. Y lo que tenemos de datos son las cargas. Entonces, si la incógnita es la armadura, tenemos que hacer el diseño. ¿Cómo hacemos eso? Nos basamos primero en esta ecuación. Igual usamos ambas, en los dos procedimientos usamos ambas. Pero nosotros nos guiamos siempre de verificar esta, de ajustarla a esta lo más que se pueda, porque de ahí sale la armadura. Entonces, una vez que ajustamos esta, de acá simplemente es despejar la armadura. En el otro caso, tenemos la verificación. O sea, nos dicen, por ejemplo, que acá ya tenemos, acá ya me tienen que dar, por ejemplo, esta sección así, y me tienen que decir, tenemos disponible esa armadura, pongamos, no sé, acá 6/16. ¿Sí? Tenemos la vaina, tenemos todo. Tenemos el momento a verificar. Entonces yo parto de la armadura, que es lo que le da el profe en la parte, en la teoría. Él como lo encara por ese lado, digamos, por la verificación. El tema de ahí es que nosotros tenemos que tener que verificar. ¿Sí? Lo que yo voy es que si nosotros no tenemos la armadura, no damos verificación. O sea, ¿por qué nosotros vamos a tantear por la armadura? A decir, propongo esta armadura y verifico. Propongo otra y verifico. Imagínense en un edificio, yo tengo que decir para todas las vigas, voy proponiendo y tengo que ir verificando una por una. No, digamos, es diseño. Ahora, si el ejercicio, supongamos en el parcial, me dice así, y yo ya tengo calculada esta armadura, o ya está lista esa armadura y no la puedo modificar, nada, entonces sí es verificación. ¿Sí? Lo que tiene acá de diferente con lo que veíamos en la sección de hormigón armado es que tenemos más incógnitas en el problema. ¿Sí? Esa es la principal diferencia del procedimiento en sí. Porque lo que no conocemos, digamos, es no solo el bloque de compresión, sino la tensión a la que va a estar trabajando para este caso, para este estado límite, digamos, la armadura esa. O sea, la incógnita que no sabemos nosotros inicialmente es esta. ¿Sí? Porque después la tensión S, sí, nosotros tenemos que forzarlo a que esté trabajando influencias. Porque la sección tiene que estar controlada por tracción. No podemos permitir el límite máximo va a ser la deformación 5 por 1000. ¿Sí? Pero si no, nosotros forzamos que esto sea mayor del 5 por 1000. Entonces ya sabemos que la armadura tenemos que obligarla a que trabaje así. En cambio la otra no. ¿Sí? Entonces por eso que al tener esa incógnita se genera este proceso iterativo y no nos queda la cuadrática que digamos a uno. Esa es la diferencia. O sea, acá en el práctico yo le pedí eso. Lo que sí por ahí, no sé si de lo que dio la última clase, profe, pero él dijo que si hacemos este camino, igual tenemos que verificar el otro. No, hacemos uno, hacemos el otro, porque si hacemos el otro ya lo verifica, si son las mismas ecuaciones. ¿Sí? O sea, o hacemos diseño o hacemos verificación. Eso sí, los dos juntos no. No sé si se queda más claro con esto, más o menos el camino. Yo creo que el procedimiento más o menos si lo tienen claro. De ahí lo que puede estar pasando, que hay varios que me plantearon esto de que quedaba de acá una armadura negativa, y eso no necesariamente es un error. O sea, la primera opción es chequear los valores de ese cargador. La segunda opción es decir, bueno, si me da esa armadura negativa, quiere decir que yo ya estoy logrando la igualdad, el equilibrio con esto. ¿Sí? O sea, el C, si me daría negativo, incluso la fuerza del pesado es mayor que lo que está en el hormigón. ¿Sí? Eso
en principio, si todos los cálculos están bien y le da así, no estaría mal. ¿Qué podríamos hacer si no podemos modificar nada? Es poner la armadura mínima. ¿Sí? Por cualquier armadura que yo le ponga ahí, verifica. ¿Sí? Entonces le ponemos por lo menos la armadura mínima, siguiendo el criterio de la armadura mínima de hormigón. Ahora, esa situación no es ideal. ¿Sí? No es bueno que la armadura, o sea, hay que tener una viga pretensado así, que esté trabajando con esa armadura mínima. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Ir subiendo, ¿sí? Para ver a ver qué podemos modificar. Una cuestión que yo vengo diciendo es, por ejemplo, chequear cuando ustedes hayan elegido la fuerza P, no haya sido un valor muy grande, porque nosotros podemos elegir del conjunto de solución. Dijimos que mientras verifique, podemos elegir, o sea, tenemos todo este campo para verificar los dos estados de forma simultánea. Pero si yo por ahí elegí un valor de acá, ¿sí? O elegí un valor de acá incluso, la fuerza es muy grande. Entonces, una opción sería chequear primero qué pasa si elegimos el mínimo. O sea, lo vemos acá. Si aún con el mínimo me sigue dando una armadura negativa o armadura mínima, entonces hay que subir un poquito más. Hay que ver que la sección quizá no es la adecuada. Entonces ya podríamos modificar la sección. Si no podemos tocar la sección por algún motivo, habría que chequearlo de la carga. Puede ser que esto es un valor más o menos aproximado de lo que da una carga de puente, ¿sí? Pero valor así podemos verificarlo en el gráfico que sigue. Para todas las cargas que se generan en un puente, tomar la misma viga y chequear eso. Quizás propusimos una carga que era muy grande, ¿sí? O la sección que era muy grande, entonces no necesita valor. Pero bueno, evaluémoslo primero si el procedimiento está bien, no puedo cambiar ya más nada, ponemos armadura mínima y presentamos, no pasa nada. Pero bueno, tengan presente esto, digamos que si uno está haciendo un proyecto de verdad, tiene que retocar las cosas, tiene que ajustar todo el valor. Incluso también puede estar metido en el valor de R. ¿Sí? Puede ser que quizá ajustando, tenemos que hacerlo, digamos eso, de las pérdidas, chequeamos de vuelta todos los valores, a ver si se nos ajustan, quizá adoptamos una excentricidad en límite y la realidad es que las vainas van a ir un poquito más arriba, bueno, ajustamos ese valor. Y el tema es que una vez que tengamos todo el proceso definido, ya vamos viendo qué retocamos, qué acomodamos para que sea un resultado más o menos bueno. No sé si hay otra duda de esto. La simplicidad límite es de acuerdo al centro de las vainas, ¿no? O sea, es la posición de la física máxima que vos podés dejar de colgar a la vaina. Bueno, no sé qué otra, creo que no había más dudas de eso. Trabajemos, voy a borrar los del corte, ¿sí? El mismo caso. Se pueden dar también dos situaciones. Puede decir que, yo le digo, actualmente en esa vía tenemos un estribo así, ¿sí? De 2 ramas, y esto tenemos phi del 10, supongamos, cada 15 centímetros. Veamos si eso es suficiente o no. Verifiquemos. Sí, puede ser un camino. No sé si el profe le dio algo más de eso de corte, así, no les habló, ¿no? De mucho de la armadura, más de la parte, o sea, del fenómeno físico. Pero bueno, sería coherente que si nos piden verificar una armadura, también nos pueden pedir verificar el estribo, ¿no?
detalle es diseñar. Entonces, nosotros tenemos que decir qué estribo va a ir ahí. Entonces, también seguimos este camino que dijimos ayer. Sucede lo mismo, nada más que acá, como ya no interviene de manera tan directa la armadura del pesado, termina siendo muy similar a lo que veíamos en 1. Entonces, tenemos acá la incógnita, es la armadura de corte. El dato que tenemos nosotros es el esfuerzo de corte. Y acá lo que tenemos que verificar, diseñar, utilizar es esta expresión en términos de corte. Ya no nos queda esto. Entonces, no hay muchos problemas con eso. El problema es cómo saber ver dónde me está incluyendo ahora el pretensado. Entonces, vieron también ustedes con el profe de qué manera me está incluyendo, y una de las principales conclusiones es decir que esa fuerza de pesado genera una componente en la misma dirección del corte. ¿Sí? Nosotros tenemos un trazado, entonces ese trazado, esa fuerza es axial, o sea, es axial al cable. Entonces, si el tendido del cable es así, esa fuerza va a estar viajando en la dirección del cable. Entonces, siempre vamos a tener una componente que aparece ahí, que es la que me favorece al corte. Ahora, ¿cómo interpretar este fenómeno del reglamento en su formulación? Porque esto, si lo vemos un poco más atrás, ni siquiera hablamos de tensión de corte, ni siquiera es un problema de tensión tangencial, es un problema de tensión principal de tracción que me genera la fisura. Pero lo empezamos en el corte. Acá, para tener en cuenta esto, está metido en este término. BC más BS solamente está metido en este término. Por eso tenemos tantas expresiones ahí para calcular SBC. El resto no me cambia respecto del hormigón armado. Entonces, fíjense un cachito ahí en la plataforma Moodle, ya le subí la consigna redactada de la mejor manera posible. Y un poco para acotar, digamos, el problema. Entonces me dice, para la misma viga que venimos trabajando, el problema 1, de nuevo, manteniendo el valor de R, eso que me dice es que no cambiemos los otros valores, ¿sí? O sea, mantengamos eso. Después lo vamos a verificar. Dice diseñar ahora la armadura de corte, usando el acero del objetivo. Y me dice primero aplicando el método simplificado para el cálculo del BC. Y me pide dividir la viga en tramos de 1 metro para hacer eso. Verificar el requisito reglamentario, y yo le adiciono ahí, que ustedes saben que el reglamento no me dice, una separación mínima de 10 centímetros, ¿sí? Algo razonable. Entonces, ese sería el primer paso. Entonces, ¿qué implica hacer eso? Eso lo hagamos ahora. Utilizar el PC de la fórmula simplificada. Entonces, ahí incorpora el efecto del pretensado. ¿Qué me cambia eso? Que no me dice de forma directa dónde voy a tener, en qué sección voy a tener el corte más favorable, o sea, el corte que me va a condicionar los estribos. Tengo que probar.
sí o sí, tengo que como diseñar el corte en diferentes secciones. ¿Sí? Si uno lo tiene que hacer, tampoco es que busca 100 puntos porque no tiene mucho sentido. Entonces, lo que yo le pido es que tenemos nosotros nuestra viga así. Bueno, acá se ve el talón, acá se ve el otro. Tomemos estos valores cada metro. Entonces, el máximo valor de corte, sabemos que va a estar a qué distancia del filo del apoyo. H/2. O sea que H/2 tenemos que incluirlo acá. Tenemos un apoyo ahí a una distancia. Esto H/2. Pero si a mí me garantizaran que en H/2 tengo el corte o el efecto más desfavorable, en el corte, no sé si el efecto más desfavorable, diseño eso, ¿no? Que es lo que hacíamos en el nivel 1. En cambio acá no. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar así secciones, cada 1 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros. La verdad es que este ejemplo es simétrico. Cargas son simétricas, entonces tomamos solamente la mitad. Y ahí tenemos que probar. ¿Dónde me va a influir esto? En el término del BC, que me dice el BU sobre el MU. Y por más que ahora uno dice, bueno, pero es medio evidente a dónde me puede quedar, digamos, el caso más desfavorable. Lo que vamos a ver después es que las cargas no necesariamente son uniformemente distribuidas. Yo puedo considerarlo así. Si ya le fue anticipando algo, en Toledo tenemos el efecto de cargas puntuales, digamos, encima de cargas móviles para un puente. Eso sería esta viga de una nave industrial muy grande, quizá la carga es uniforme. Si es una viga de un puente de grúa gigante, también va a ser móvil acá. Entonces ahí se complica, digamos, un poco para ver esta ubicación. Pero bueno, que lo hagamos así, probando para diferentes valores, entonces simplemente vamos a tener una tablita, ¿sí?, en la que me diga y esto sí o sí se lo hace sin un proyecto un proyecto, un puente, y se dan los resultados así, se lo expresa así en la planilla, en nuestro recibo. Por ejemplo, 0,1 de L, 0,2 de L, 0,3 de L, y mostramos los momentos, mostramos el corte, mostramos el PF, mostramos todo. La planilla la damos como ustedes quieran, que sea más cómodo, pero más o menos tenemos que ir probando en X. Ahí puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. Si quieren encontrar los diagramas de corte, como yo les decía, que lo pueden hacer, considerando que estos provienen de una carga uniforme, lo hacen. Entonces, vamos a tener de esto un diagrama de corte, pongamos, bueno, así, acá. El MU, el dibujado ayer, y acá el momento. Entonces acá tendríamos que poner cuánto vale el MU, cuánto vale el MU y cuánto vale la relación. Y en base a eso calculamos el BC. Para cada progresivo. De ahí también podemos incluir en la misma tablita el BS, por ejemplo. BS
Entonces podemos tener que algo así lo da el ejemplo del CIRSO 2005. Es decir, lo pueden seguir, digamos, que las fórmulas son idénticas. Lo único que cambiaba de ahí es que le ponía un límite más a esto. Esa diferencia estaba ahí. Pero eso ahora, la nueva norma no lo considera aparte. Y ahí podemos tener, por ejemplo, valores de S que nos dan negativos. ¿Por qué no? Entonces acá, de todos estos valores, que yo encuentro el BS, tomo el mayor, que tiene que dar positivo, tomo el mayor y con ese calculo los extremos. O sea, con el mayor de todo esto, todo este de acá, con el BS máximo, entonces calculo los extremos. ¿De qué manera? BS es igual al AB por FI por B. Y ahí, como más les guste, proponen una separación, proponen el diámetro. Y lo despeja. La otra opción que yo le daba es que sí carga uniformemente distribuida y la ley de momento, el corte está vinculado con el momento. Entonces por ahí ni siquiera me hace falta estas dos, digamos. Pero si le sumo a verlo así, mejor. Ya con la relación entre los dos y los valores de X, digamos, es suficiente para obtener estos valores. Bueno, eso es como de gusto, eso es lo que me da a mí. Entonces, una vez que lleguen, que también les puede pasar por duda, anticiparle que le quede todo negativo, ¿sí? Y que diga, ya el hormigón en sí mismo, una sección tan grande con respecto a la carga, ya me representa, digamos, la armadura mínima. Si el PS es negativo, la armadura mínima. Después, bueno, si yo lo hago con los valores de BU y de MU, recuerden que esto es la combinación de carga, ¿no? O sea, esto va a ser 1,2 de PD más 1,6 de PD. Eso sí, no se olviden de controlar porque estamos diseñando el último. Esto, más o menos, como lo ven, esto les queda una duda. ¿Cómo analizamos el resultado? Profe, ¿y no se escalona la armadura tampoco? Se puede escalonar. En este caso, podríamos, por ejemplo, ver si están todos con armadura mínima. Podemos buscar una sección a donde no necesitemos para nada, o sea, que sea muy mínima, que el criterio que si el BC sobre 2 ya es mayor que PU, me decía el reglamento que podía prescindir de los estribos y ponerlo un poco más separado máximo. Pero bueno, eso ya es lo que hace todo. La parte importante que faltaría acá, por ejemplo, el corte, es en la zona del manglar. Ahí sí se representa un objetivo, la sensación, el manglar. Entonces, esto no debería haber muchos problemas, por lo menos damos una respuesta en los estribos. Ya decimos que trigo necesitaríamos con ese criterio. La otra parte, eso sí más nuevo, y me dice acá, luego de diseñar los estribos, o sea, después que ya resolvimos todo esto, para que demos la respuesta del estribo, comparar, dice, el valor de BC, ahora utiliza
utilizando el método detallado, que es este análisis de las fisuras. Si tenemos una zona donde predomina la fisura de flexión que deriva de un corte, o la zona que sería el centro, o si tenemos una zona más cercana a los apoyos que ya se originan fisuras en el alma, que es el mecanismo que nosotros veíamos, ¿no? que me llevaba al DC simplificado, las fisuras de alma. Acá me toma los dos casos porque, bueno, tengo el efecto del pretensado y en toda la vida. Entonces no sabemos cuál va a ser más favorable. Sí. El efecto del pretensado, digamos, en la componente hacia arriba, ¿dónde la vemos en el corte? Y acá el método simplificado, ¿no? Está en analizar la relación del uso del M y nada más. Y no lo podemos tener en cuenta con la componente hacia arriba retrasar al corte último. Recalcular el valor de C con el método detallado. Lo podría decir, o sea, que dice su compañero, ¿por qué no, digamos, lo consideramos esto en el BU? O sea, sacamos el valor del BU y a cada BU le vamos restando este efecto. ¿Sí? Estamos en estados diferentes. Entonces, donde sí me considera eso, ya es el método detallado, que el otro es más largo. También se lo pido acá. En caso de no solamente tomar el corte máximo que aporta el cable que tiene el extremo, en ese caso no podemos restar el PU que tenemos, pero solo en el extremo, y de ahí bajar la recta. Lo que pasa es que estaría considerando que la fuerza del pretensado está trabajando en el estado mayorado, ¿no? Mayorado. Por ahí eso sí le dijo el profe de que tenemos diferentes etapas y todo eso, pero cuando se diseña el estribo, una puesta en tensión, digamos. Eso no se puede hacer, digamos. O sea, obviamente totalmente. No se puede diseñar el estribo. Diseño del estribo es una puesta en tensión. Diseño del estribo es una puesta de infinito. Porque estamos hablando del servicio, carga de servicio. No diseñamos armadura en servicio. Pero acá pasamos al estado límite último y ahí diseñamos. Pero eso que usted está diciendo es lo que se ve clarito en el BC detallado. Porque aparece el término eso. Pero vamos a hacer que de vuelta las expresiones. Si la copiaron, ¿no? De la que tiene que hacer. Ya les digo, bueno, pero La BSW, esa. 22, 5, 6, 3, 1 y 3, 2. Están las dos formulitas. Y es, digamos, coherente con el efecto, porque, bueno, es todo el análisis, por lo menos teórico, que mostró el ejemplo de Martes, no se lo dio en detalle, porque perder un poco también. Pero es si yo diferencio la zona en la que tengo las fisuras así, que es la que nosotros diseñamos con 1, digamos. Acá me dice que aparece un corte BC. Como es la fisura del alma, no olvidemos, que ese es el W. Si tenemos la otra zona, acá donde inician fisuras por flexión y se pueden propagar por corte, entonces este es el BC. Esta es la zona que está cercana al anclaje, al apoyo. En esta zona se ve el cambio en el valor del pretensado y por lo tanto acá, digamos, aparece esta componente. Veamos acá. El DP. Ahí aparece esa componente. Entonces, ahí se ve claro lo que ustedes
Estamos buscando acá. Ahí. En esta expresión, que es la de BCW, aparece con un término más, digamos, el BP. Acá, en esta zona, BCW aparece el PP por un lado, y también, si estamos hablando de la fisura del alma, estamos hablando de esta zona, aparece una tensión, y también quizás no la vemos directamente porque vemos más este efecto, porque es como muy difícil, ¿no? Pero aparece esa tensión que es FPC. En esos dos términos está incluido lo que pasa, el efecto del prepensado al corte en esa zona. Por eso es que esa tensión, FPC, tensión de compresión en el hormigón en el centro de gravedad. Y eso yo se lo pido acá en el práctico. Dice, luego de diseñar los estribos, comparar el valor del BC, ¿sí?, con el método detallado en las siguientes progresivas. O sea, no en toda la tabla esa, si lo quieren hacer, lo hacen, pero una vez que tienen que sacar tensiones en cada punto. Entonces, lo simplifiquemos, digamos, que es lo mismo. Un punto es H sobre 2. ¿Sí? Tenemos, vamos a decir acá. O sea, una sección es esta. La otra sección, que me dice para comparar el BC, ¿no? L sobre 2. Que sería el extremo. Acá es el centro. Y la otra sección es a donde le haya dado el BC que ustedes calcularon en el trigo. Entonces, de todos estos valores, donde nosotros calculamos acá uno de estos, me fijo cuál es el más grande, cuál es el que me llevó a diseñar el trigo, y comparo en esa sección también. Puede ser en esta, puede ser un metro, puede ser cualquiera de esos. Pongamos la sección, no sé, que sea un metro. Entonces solamente vamos a sacar 3 valores, nada más. Pero me dice ahí esquematizando los diagramas de tensiones utilizados en cada fórmula. En esta fórmula, en la del alma, solamente aparece esta tensión. Y esa es la tensión de compresión en el hormigón producida por el prepensado. Ahí está el efecto también. Entonces vamos a tener este diagrama más dibujo de este lado, la compresión así. Entonces tendré más o menos, bueno, el diagrama puede ser así o puede ser de otro lado. Esta es compresión. Solamente del efecto del prepensado. Entonces acá está actuando el P efectivo sobre el área y acá el P efectivo por E sobre el W. ¿Sí? Entonces la tensión en el centro de la gravedad, o sea, ahí. Ese valor es el FPC. Pero este diagrama ya lo tenemos, tenemos del punto 1. ¿Sí? Nada más que yo les pido que lo vuelvan a dibujar ahí y marquen esto. Para ver qué les dio, digamos. Para ver después de tener la armadura, tesa, no tesa, todo, cómo le quedó el diagrama. Porque le puede haber quedado así, le puede haber quedado un poco acá, algo así. Veamos cómo le quedó. Y sepamos cuál es en el centro de gravedad. Si se olvidan por ahí de eso, acuérdense que estamos en el alma. O sea, estamos en la zona cercana al alma. Acá. Fisura del alma, entonces me importa lo que pasa en el centro de gravedad. La otra expresión, que, como le digo, o sea, para mí,
pongo a ver esto, digo, ¿por qué no se considera cada fórmula en su zona? Digamos, si estoy en la zona cercana al apoyo, considero el BCW. Si estoy cercano al medio, considero la otra. Bueno, capaz se acomoda automáticamente, digamos, ya con los valores que le damos. La otra formulita es del BCI. ¿De qué depende eso? Del corte D, que eso es de la carga, del corte BU, del corte del momento MU. Me aparece ahí un momento, así, que ese es el que me lleva a dos tensiones nuevas, FPE y FD. FPD y FD. Y eso, digamos, es lo tedioso de hacerlo en todas las progresivas, porque cada progresiva va a ir cambiando el diagrama, por lo menos para la descarga. En el caso de este, nosotros lo que tenemos hecho es para la sección de tramo. ¿Sí? Pero acá tenés que considerar fuerza horizontal. ¿Sí? Entonces me va a cambiar. Esa fuerza FPD también está en ese diagrama porque el efecto de solamente FPD, también va a estar en el mismo diagrama, nada más que es en la zona traccionada. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las fisuras acá, las fisuras abajo. Entonces me interesa la tensión que está abajo. Entonces, esa sería en este diagrama esto, digamos. FP. En cambio, el FPD va a ser las tensiones cuando actúa el momento D. O sea, esta es como decir que yo tengo la carga así y esta es por D. Entonces tengo un momento FD. Solo con la carga D permanente. Y eso me va a dar un diagrama de tensiones, por ejemplo en el medio, va a ser tracción abajo, y bueno, flexión normal. Entonces este valor de acá abajo es el FD. En realidad hay otra formulita que podríamos compararla también, digamos, porque dice si toda la sección toma la carga de, entonces, ¿para qué lo separamos? Digamos? Si ustedes ven, esta formulita está separada de la carga permanente de otra. Y sin mayor algo. Pero bueno, comparamos con esa, la fórmula más general. Entonces, de acá. La cocina, bueno, enfatizando el diagrama de tensiones, que serían esos diagramas de tensiones, nada más que en las tres secciones. Y después, bueno, eso, lo que le dije de lo del dato, eso del trazado del cable medio, eso para que calculemos esto, el BP. ¿Sí? Si tengo un trazado de cable parabólico, eso va a ir cambiando, digamos, va a ir cambiando la pendiente. Entonces la sección que le haya tocado se fijan ahí. ¿Sí? ¿Cuánto vale el BP para eso? Profe, el tema del trazado de cable, ¿nosotros elegimos cómo trazarlo? No, por eso.
Ahí está. Consideramos trazado el cable medio, parabólico, dice, con los puntos de anclaje extremo ubicados en el centro geométrico. O sea que si tenemos esta... Entonces, podemos ver que la ¿no? Porque si no, tengo que darle la ecuación de las parábolas, digamos, no nada de eso. Acá tenemos el centro geométrico, no está justo en medio, pero ustedes tienen la coordenada del punto 1, digamos, supongamos que esté ahí. O sea que esta era la coordenada y del centro geométrico. Y en el centro tenemos la excentricidad límite, que era hasta el centro de la vaina. Entonces acá en esta sección tenemos este punto, que esta era la excentricidad límite. Pueden tomar la que modificaron, que sería este pedacito de acá, era como B', vaina, que era el de espejo. Entonces, de acá consideramos una parábola que haga eso. Pueden sacar ustedes la ecuación de la parábola. Pueden unir esos puntos en el AutoCAD y dar más o menos una formita en la parábola. La verdad que eso, cualquier forma que tomen es el mismo, digamos, respecto del resultado, sí, pero no sé mucho, tomamos eso. Y lo otro es también lo que le dije de los apoyos. Estas vigas van simplemente apoyadas y son unos apoyos, no sé si lo vieron, pueden ver cualquiera de los puentes, los dos que están acá lo tienen, unos apoyos de neopreno así, uno negro, un cierto espesor, como tienen que especificar cierta densidad, pero no van exactamente al borde, o sea, lo van a ver más o menos ahí. ¿Sí? O sea, queda un poquito todavía acá de diferencia entre la zona en la que uno dice, bueno, el anclaje, que tampoco termina quedando justo al borde, pero bueno, lo consideremos así. Pero de esta situación, yo decía que directamente lo consideremos al apoyo tirado al borde, o sea, al apoyo acá. Entonces, de ahí empieza a cortar el H sobre 2. La propuesta inicial era mandar a cada grupo a ver un puente diferente. Tenemos dos acá, uno en la Católica, uno. Y fíjense que seccionar y bueno, cuál tiene longitud, todo sería muy cansón. ¿Qué más? Bueno, eso lo hace en el manual, la tablita sí en Excel, o sea, no. Bueno, ¿qué dudas de esto? Veamos por lo menos la fórmula, si no, ya el primero. A ver,